Daniel capítulos 11 al 14. No sé si alguna vez has pensado, te has preguntado qué es lo opuesto a Dios, o directamente has dicho, bueno, pues lo opuesto a Dios seguramente sea Satanás, porque lo contrario al bien es el mal, y si el bien es Dios, el mal es Satanás. Pero no, compañero, no es así, porque Satanás no es lo opuesto a Dios, ya que Satanás es un ángel caído. Entonces, ¿qué es lo opuesto a Satanás? Este es Miguel, el arcángel Miguel. ¿Y quién es el arcángel Miguel? Ya vimos en el anterior episodio que Miguel fue uno de los primeros príncipes que había venido en ayuda de otro ángel, y que es el ángel que se oponía a Satanás y que protegía al pueblo de Dios. Sobre todo esto último, que era un ángel luchador, protector del pueblo de Dios. Pero espera. ¿Qué significa arcángel? Porque de repente he dicho el arcángel Miguel, pero ¿qué es un arcángel? Pues la palabra arcángel significa ángel de más alto rango. De hecho, la mayoría de ángeles en la Biblia son representados como mensajeros. Sin embargo, a Miguel siempre se le suele describir combatiendo, peleando o resistiendo en contra de los espíritus malignos y principados. Además, él es uno de los 3 arcángeles más nombrados e invocados por los creyentes de la religión cristiana. Seguramente en una iglesia o en algún cuadro u obra de arte hayas visto una representación de San Miguel Arcángel. Él se suele representar con una espada y una balanza, simbolizando esa lucha contra el mal y la justicia divina. Y dicho esto, vamos a adentrarnos en los capítulos. ¡Qué pedazo capítulos se vienen! Porque creo que es de lo mejor del libro de Daniel, aunque es difícil porque el libro de Daniel tiene muchísimas cosas buenísimas que me han encantado, pero estos 4 últimos acaban de rematarlo todo. Entonces, el capítulo 11 nos habla de las primeras guerras entre Seleucidas e Hilágidas, que es las guerras entre Siria y Egipto, entre el norte y el sur. Este capítulo en específico contiene una de las profecías específicas más cumplidas de la Biblia, prediciendo la historia algunos 375 años y hasta el final con una precisión sorprendente. Otra cosa de este capítulo es que muchas personas, muchos estudiosos, niegan que esto haya sido escrito antes de que sucediesen todos los acontecimientos, porque era prácticamente imposible que alguien supiese todas estas cosas con tanta precisión, que iban a suceder cada una de las cosas escritas. Así que nos encontramos en el año 1 de Darío el Medo, y Daniel empieza a escribir esto contando su historia en primera persona. Él estaba a su lado para ayudarlo y sostenerlo, y habla sobre Persia, que en Persia había 3 reyes y que el cuarto era mucho más rico. De hecho, este cuarto rey incitaría a todos contra los reinos de Grecia. Este rey sería un rey belicioso, valiente, y que apenas consolidado, su reino sería dividido y repartido entre los 4 puntos cardinales. Es decir, que su reino no iba a ser repartido entre sus descendientes, sino que se lo repartirían sus generales. Lo siguiente que narra son sucesos del rey del sur, del rey del norte, luego batallas que suceden entre ellos, y cuando termina habla específicamente de Antíoco Epífanes, que este fue rey del norte. Habla de cómo era él, que era miserable, que actuaba a traición, que su poder iba creciendo y que él concentraba todas sus energías en el rey del sur. Él quería derrotarlo. De hecho, muchas veces se juntaban y dice que ambos tenían malas intenciones, ambos reyes, en la misma mesa, y encima se decían mentiras. No entiendo este sentido, este compartir para decirse mentiras, pero bueno, cada uno es cada uno. Hay veces que los intereses se ponen por primero y todo lo demás les da igual. Él realizaba planes contra la Alianza Santa, contra aquellos que eran fieles a Dios, contra los judíos, los perseguía, los atacaba, les obligaba a que renunciasen a su fe, y además lo que él quería era adoctrinarlos en la cultura griega, obligarles a hacer lo que él quería que hiciesen. Entonces lo que nos sigue diciendo es que corromperá con halagos a los renegados de la alianza,
pero la gente del pueblo que reconoce a su Dios se mantendrá firme y pasará a la acción. Es decir, que no se quedarán quietos con los brazos cruzados, sino que actuarían con todo lo que estaba sucediendo. Algunos de los maestros sucumbirán, pero servirán para probar, purificar y lavar a otros hasta el momento del fin, que aún estará por llegar. El rey se creerá superior a todos, glorificará al Dios de las fortalezas y colmará de honores a quienes lo reconozcan. Es decir, él también quería instaurar en los demás que adorasen a uno de sus dioses, y era una persona que solía blasfemar continuamente contra Dios. Tras describir cómo era y lo que hacía de forma muy breve, habla de sus últimos días y de su muerte, del perseguidor Antíoco Epífanes, y abre paso al último capítulo, entre comillas, de estos temas, porque el capítulo 10 era la introducción, el 11 era como la historia, lo que iba a suceder, y el 12 era la conclusión, que lo que hacía era describir un tiempo de gran persecución y prueba para el pueblo de Israel. Así que el capítulo 12, en la conclusión, habla de que surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo, que sí, que habrán tiempos difíciles, pero que su pueblo se iba a salvar. Todos los inscritos en el libro del que habla es o el libro de los predestinados o el libro de la vida, no está claro. Y lo que dice es que este libro estará sellado. Por consiguiente, tenemos uno de los grandes textos del Antiguo Testamento sobre la resurrección de la carne. Habla sobre que muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán para la vida eterna o para la vergüenza y el horror eternos. Para la vida eterna habla de los sabios, que estos sí que comprenderán. Sin embargo, para la vergüenza y el horror eternos habla sobre los malvados, que ellos no comprenderán. Luego habla de la profecía sellada, donde Daniel ve a 2 hombres de pie, uno a cada orilla de un río. Bueno, hombres, semblantes a hombres que seguramente fuesen ángeles. Y aquí él tiene una conversación con ellos, un diálogo, porque él no llega a comprender lo que sucedía. La respuesta que ellos le dan son días, son tiempos. Y sobre todo me quedo con el versículo 12, que empieza diciendo: dichoso el que sepa esperar. Luego, el versículo 13 concluye diciendo: tú vete a descansar. Te levantarás para recibir tu suerte al final de los días. Diciéndole: tú vete, descansa, no te preocupes en esto, sino que tú enfócate en Dios. Esto es como un recordatorio importante, sobre todo para mí, que ahora mismo estoy en una época donde lo que sé que debo hacer es centrarme en el Señor, pero muchas veces es tan difícil algo que aparentemente es tan fácil de decir: pon tu foco en Él y descansa. Como le decían a Daniel estaba viendo todo esto y todas las visiones que él llevaba encima y le dijeron: tú vete a descansar. Sí, tú has visto esto, pero descansa, vive. Así que un recordatorio importante de que Dios tenía un curso el cual él quería que Daniel completara, y Daniel necesitaba estar enfocado en eso, estar centrado en Dios y descansar en Él. El capítulo 13 y el capítulo 14 están en la versión griega, que hay algunas Biblias que no lo contienen, pero la Septuaginta sí que lo contiene. Entonces, en la Biblia católica sí que se encuentran estos 2 capítulos que son unos pedazos de capítulos. El capítulo 13 es la historia de Susana y el juicio de Daniel, donde se encuentran en Babilonia, y nos habla de Joaquín y Susana, que es un matrimonio donde Joaquín es un hombre muy rico, es el más ilustre de los judíos, y Susana es una mujer muy bella y fiel a Dios y sumamente delicada. Además, que dice que sus padres le educaron en la ley de Moisés y que eran muy justos. Así que lo que hacían era ir a casa de Joaquín, los judíos iban a casa de Joaquín y solían reunirse en su jardín. Entonces, cuando la gente se marchaba, Susana se paseaba por el jardín. Y 2 ancianos de los que iban a reunirse con su marido y otros ancianos, pues la veían y la deseaban apasionadamente. ¿Qué pasa? Que los 2 la deseaban, pero no sabían que uno la deseaba y que el otro también la deseaba. De modo que cuando se enteraron que los 2 la deseaban, hicieron un plan contra ella
Y un día que ella fue a bañarse en el jardín, los ancianos la sorprenden y la amenazan para acostarse con ellos. ¡Ojo al dato! Y ella vio que no tenía escapatoria, porque como se hacía una cosa, como se hacía otra, iba a salir perjudicada. Ella dice: prefiero caer en vuestras manos por no consentir a pecar contra el Señor. Empieza a gritar, luego ellos también empiezan a gritar y cuentan la historia, porque claro, la gente se dio cuenta y fueron a ver qué estaba sucediendo. Ellos cuentan que es que la habían visto con un joven abrazada, es decir, teniendo relaciones extramatrimoniales. Así que la condenan a muerte los ancianos, la humillan, le quitan el velo, o sea, muy fuerte todo. La verdad que la historia es muy fuerte. Y cuando se encuentra en ese juicio, ella está llorando, levanta la mirada al cielo y dice que su corazón confiaba plenamente en el Señor. Así que los ancianos vuelven a contar la historia en ese juicio, y como eran ancianos, que se supone que eran sabios y que caminaban conforme a la ley de Dios, todos los creen, sin pedir pruebas, ni preguntar, ni interrogar a nadie. Como eran los ancianos, pues los creían. Entonces, lo que sucede luego es que Susana grita a grandes voces diciendo: Dios eterno, que ves lo escondido y conoces todo antes de que suceda, tú sabes que estos han dado falso testimonio contra mí. El Señor la escucha y despierta al Santo Espíritu de Daniel. Así que Daniel va y se impone diciendo: ¿tan necios sois de condenar a alguien sin interrogatorios? Porque si se supone que eran ancianos y jefes de pueblo que se dedicaban a juzgar a las personas, porque no habían hecho el procedimiento como tocaba. Así que lo que hace Daniel fue ejercer de juez y los separa y le dice: vale, bien, dime dónde la habéis visto abrazada con ese joven. Y uno dijo que bajo una acacia y el otro bajo una encina. Entonces, obviamente, se vio que mentían. Y les dijo Daniel: tu mentira se vuelve contra ti. No condenarás a muerte al inocente ni al justo. Les recuerda la ley del Señor. La pasión ha pervertido tu corazón. Y les dice que todas las personas, todas las mujeres que se acostaban con ellos, no se lo hacían porque ellas querían, sino porque les tenían miedo, porque les amenazaban como lo hicieron con Susana. ¿Cómo acaba la historia? Haciéndose justicia. Una vez delatados estos ancianos, toda la asamblea grita a grandes voces, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en Él. Así que se le aplica a los ancianos ese mismo castigo que habían tramado contra su prójimo, son ejecutados y dice: aquel día se salvó una vida inocente. Los padres, el marido y los parientes también dieron gracias a Dios por lo que acababa de suceder, que se acababa de ejercer justicia. Entonces aquí se ve esa importancia de la justicia y de la integridad y también de la sabiduría de Daniel para descubrir la verdad. Porque tal vez si Susana no llega a orar, si Susana no llega a confiar en Dios y Dios no actuase, no hubiera sucedido esta justicia. ¿Con esto acaba Daniel? No, queda el capítulo 14, que es Bel y el dragón, Daniel y los sacerdotes de Bel. También tremendo capítulo que lo que hace es demostrar el poder de Dios, que Dios es todopoderoso, que no hay nadie como Dios y que Dios es único. Os cuento así resumido. Daniel era el comensal y era el más preciado entre todos los amigos del rey Ciro, el persa. Y este rey veneraba y adoraba todos los días a Bel, que Bel era un dios, era un ídolo de los babilonios. Entonces a él se le hacían ofrendas diarias, pero era una simple fabricación humana. Así que pone: Daniel, en cambio, adoraba a su Dios. Ese en cambio muestra esa diferencia que marcaba Daniel. Así que, como eran tan cercanos el rey y Daniel, le dice el rey: ¿por qué no lo adoras? ¿Por qué no adoras a Bel? La contestación de Daniel: venero al Dios vivo, creador del cielo y la tierra y señor de todos los vivientes. Entonces llega un punto en que hay 70 sacerdotes contra Daniel. Y Daniel iba a demostrar que Bel no comía ni bebía, como decían esos sacerdotes, que los sacerdotes decían que sí, que Bel se comía y se bebía todas las ofrendas. Pero había algo interesante. Así que, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo se demostró si comía o bebía o no comía o no bebía Bel?
Daniel manda a todos sus criados al lugar donde está el ídolo y manda que esparciesen ceniza por el suelo, por todo el templo. Una vez cierran la sala donde se encontraba este ídolo, dejan que pase toda la noche y a la mañana siguiente el rey le dice: ¿se ha tocado algo? ¿Está todo correcto? ¿No han abierto la cerradura tal? Y dicen todos: sí, está todo correcto. Ve que se ha comido todas las ofrendas y todo lo que había de beber y dice: ¡ay, ay, qué grande es mi Dios! Es que ves, ya te decía yo. Daniel se empieza a reír y dice: espera, no entres. Mira qué pasa aquí. Fíjate en el suelo. Dice: ¿estas huellas de qué son? Y empieza a decir: pues estas son de humanos, de familias, tal. Y se dio cuenta el rey que los sacerdotes, con todas sus familias, iban todas las noches y se comían y se bebían todas las ofrendas que se ofrecían a ese ídolo. Tenían un pasadizo secreto debajo de donde se encontraba el ídolo de Bel. Entonces Daniel luego tiene el poder de destruir a Bel junto con su templo, porque él demostró que no tenía nada de poder y que no hacía literalmente nada, que todo lo que se le ofrecía pues se lo comían los sacerdotes y sus familias. Luego hay otro fragmento que es Daniel mata al dragón, donde el rey le dice: pero mira, a ver, este sí que está vivo, este sí que come y bebe, y este también era venerado por los babilonios. Entonces dice Daniel: si tú me das permiso, majestad, yo mataré a ese dragón sin espada ni palo, porque decía que era un dios vivo el rey, y Daniel le iba a demostrar que no era un dios. Así que el rey le da permiso para que le demostrase esto, y efectivamente Daniel lo mata sin espada ni palo, y les dice: mirad lo que adoráis. Así que ya con esto, con estas dos cosas, los babilonios estaban enfadadísimos, estaban enfurecidos y encima estaban amotinados contra el rey, porque decían que el rey se había hecho judío, porque primero les habían destruido a su ídolo junto al templo y luego ahora al dragón. Así que, ante tan grandes amenazas, el rey se ve obligado a entregarles a Daniel. En este punto de la historia, Daniel es llevado al foso de los leones, donde él permanece 6 días. Se dice que no se dio nada a los leones para que devorasen a Daniel. De repente, aquí en este fragmento, habla del profeta Habacuc, que se encontraba en Judea y él estaba haciendo un guiso y unas migas para los segadores. De repente se le aparece el ángel del Señor y dice que esto que estaba él realizando es para Daniel, a lo que el profeta le responde: Señor, no he visto jamás Babilonia ni conozco el foso. Ese foso que le estaba diciendo que fuese a llevarle esa comida a Daniel. Entonces, de repente, no había acabado casi, creo yo, de decir esto y ya estaba en el foso. En un segundo, ¡pam!, en el foso. Así que, tras esto, Daniel dice: Dios mío, te has acordado de mí y no has abandonado a los que te aman. El 7º día, el rey fue a llorar a Daniel y lo encuentra sentado. Así que, con esto el rey dice: qué grande eres, Señor, Dios de Daniel, no hay más Dios que tú. Tras esto arrojan al foso a los que buscaron su perdición y estos fueron devorados al instante. Es decir, primero con Daniel no pusieron nada para los leones para que acabasen con él rápidamente y él estuvo hasta 6 días en el foso. Sin embargo, cuando tiran a los otros, aquellos que acusaron a Daniel, fueron devorados al momento, y ahí se ve esa protección, esa compañía y ese consuelo que Dios brinda a aquellos que lo aman. Y esto ha sido el libro de Daniel. La verdad que es intenso los capítulos, he intentado acortarlos lo máximo que he podido, de verdad, pero es que es muy difícil. Los capítulos son extensos, pero el libro es cortito igualmente. Pero hay muchísimo, pero muchísimo contenido. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que hayas aprendido un poco más sobre quién es Miguel y cuál es su gran función, que él protege al pueblo y lucha contra el mal, entre muchísimas otras cosas. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga. Te espero en el siguiente episodio, que es la conclusión del libro de Daniel.